ustedes lo sepan, hermanos, pero bueno, casualmente, de esas casualidades que sabemos que no son casualidad, sino que Dios las determina, esta mañana en la clase de la Escuela de Formación Cristiana aquí con el hermano Carlos, no se imaginan ustedes cuántas veces yo me acordé de este mensaje que voy a compartir con ustedes por lo que el hermano estaba diciendo. Y dije, Señor, bueno, yo creo que tú nos estás hablando de alguna manera. Seguramente que todos ustedes saben que la iglesia, y cuando digo iglesia, estoy hablando de iglesia en general, la iglesia universal en todo el mundo y de todas las denominaciones, está pasando por una crisis. La iglesia está atravesando por una crisis como institución y como organización en todos lados, en todo el mundo. Esa crisis tiene principalmente dos expresiones, dos manifestaciones. Una que podemos decir una expresión cuantitativa viene de cantidad, una expresión de esa crisis que tiene que ver con una disminución drástica de iglesias en todo el mundo. Miren, les voy a dar un dato que yo no sé si ustedes conocían, yo no lo conocía hasta hace bien poco, pero es un dato bien real y bien confiable. En los Estados Unidos de Norteamérica, aquí nuestros vecinos, cada año se siembran nuevas iglesias, pero también cada año se cierran otras iglesias. Cuando se saca el balance entre las que se abren nuevas y las que se cierran, tenemos que cada año se están cerrando en total alrededor de 3.500 iglesias. 3.500 iglesias. Es decir, más o menos 10 iglesias diarias están cerrando sus puertas en los Estados Unidos. En Europa, la cristiana Europa, donde nació la Reforma en el siglo XVI, tiene décadas que las iglesias se están quedando vacías y actualmente, desde hace algunos años, muchas de esas iglesias, algunas de ellas son templos, son edificios que tienen siglos, que son verdaderas joyas arquitectónicas, y entonces algunas de ellas las están transformando en museos, otras las están transformando en bibliotecas, otras incluso están siendo usadas. Acabo de leer sobre una en Bélgica, en una ciudad de Bélgica, que la acaban de transformar en un hotel, porque tiene unos vitrales muy bonitos y todo lo demás, y la acaban de transformar en un hotel. Otras incluso las están usando para hacer centros nocturnos por el espacio y todo esto que tienen. Pero bueno, ustedes dirán, ok, eso es allá con los hermanos de Estados Unidos, eso es allá con los de Europa. El hermano mencionó algo también hoy en la mañana, el hermano Carlos, durante la clase. Yo no sé tampoco si ustedes estén enterados, pero en el estado de Chiapas y en el estado de Guerrero hay iglesias que están siendo cerradas. No porque no haya gente que vaya, gracias a Dios, no por eso, sino porque ya no aguantan las extorsiones, el cobro de piso, las amenazas contra los pastores. La semana pasada acaban de matar a un pastor en el estado de Chiapas. En el estado de Guerrero está pasando exactamente lo mismo. En Ecuador, que está viviendo una violencia terrible, también está pasando lo mismo. En Haití está pasando lo mismo. Iglesias están siendo cerradas por la violencia. Y esa es, digamos, que la expresión cuantitativa de esta crisis. Pero hay una expresión también que, déjenme decirles, es cualitativa, es de calidad, que es lo que está ocurriendo en la iglesia también en todo el mundo. En la iglesia de Jesucristo se está dejando de predicar el Evangelio y se están predicando otras cosas que no son el Evangelio. Hay algunas iglesias muy grandes que no tienen problemas con la asistencia porque se llenan todos los domingos. Hay miles de personas en algunas de estas iglesias, y que dice un autor por ahí, muchas de esas iglesias bien pudieron haber sido diseñadas en Hollywood, porque hay un buen espectáculo, hay mucha música, hay muchas luces, hay, ¿cómo le dicen de esto? Humo, hielo seco o alguna cosa así. Hay mucho espectáculo, y dice, algunas otras pudieron haber sido diseñadas en Wall Street, es decir, en el centro financiero de allá de Nueva York, porque son tremendos negocios donde entra muchísimo dinero. Y finalmente hay otros grupos de iglesias, dice el mismo autor, que bien pudieran ser sustituidas por un buen psicólogo, por un buen psiquiatra,
psiquiatra, porque tratan temas emocionales de los que enfrentamos todos los días, porque son iglesias a donde se trata de que la gente se sienta bien, que cuando termine el culto la gente salga animada, la gente salga sintiéndose bien. Sí, pero el Evangelio de Jesucristo nos está predicando. La palabra de Dios no se está predicando en miles y miles de iglesias de las que todavía no cierran, de las que todavía tienen muchísima gente y tienen muchísima asistencia. Hay un fenómeno de mundanalidad dentro de la iglesia de Jesucristo, en la cual la iglesia cada vez se parece más al mundo y el mundo es cada vez menos influenciado por la iglesia, pero el mundo sí influencia a la iglesia. Hay una mundanalización de la iglesia en todos lados, hermanos, alrededor de todo el mundo. La iglesia necesita urgentemente ser revitalizada. La iglesia necesita urgentemente ser avivada. La iglesia necesita urgentemente ser despertada de su letargo. Hermanos, no quiero hacer sentir mal a nadie, tampoco ni quiero que salgan de aquí deprimidos. Si bien no se trata de que yo sea un animador, pero tampoco quiero ser alguien que nos haga sentir mal. Y entonces, para que no nos sintamos mal, recordemos algo que dice la palabra de Dios y algo que dijo el Señor Jesucristo sobre la iglesia. No hace muchos días me acuerdo que yo les comenté que la palabra iglesia o eclesia en griego solamente aparece 2 veces en los evangelios, y las 2 veces las menciona el Señor Jesucristo. Bueno, en una de esas ocasiones el Señor Jesucristo menciona la iglesia y que aparece ese nombre en el texto. Es en Mateo capítulo 16, versículo 8, cuando después de la confesión de fe de Pedro, cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor Jesucristo entonces habla de la iglesia y dice: sobre esta roca que es la confesión que acabas de hacer, sobre esta roca que es la declaración de fe que acabas de hacer, edificaré mi iglesia. Y luego añade: y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Podrán estar cerrando 3.500 iglesias en Estados Unidos cada año, podrán estar transformando algunos templos en hoteles y en bares y en otras cosas en Europa, podrá la violencia criminal estar haciendo que se cierren iglesias en Chiapas o en Guerrero o en Ecuador o en Haití. Sí, podrá estar pasando todo eso, pero la iglesia del Señor es indestructible. De eso podemos estar seguros. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ellas, dijo el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús, en el mismo libro de Mateo, un poco más adelante, capítulo 24, versículo 35, durante el sermón del Monte de los Olivos, dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué dice? No pasará. Podrá ser que un día pasen los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y su palabra dice: yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas. El mismo Jesucristo que dijo estas palabras, unos años después, unas décadas más tarde, le habla al apóstol Juan en la isla de Patmos y le da una revelación que ahora nosotros la tenemos en nuestras Biblias como el libro de Apocalipsis. Le da una revelación a Juan, y dentro de esa revelación que le da en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, le dicta el Señor, porque ahí sí sería esa palabra, le dicta el Señor 7 cartas. 7 cartas que pudiéramos decir que son cartas de amor dirigidas a 7 iglesias, 7 iglesias del Asia Menor. Una de esas cartas, una de esas iglesias a las cuales fue dirigida una de estas cartas, es la iglesia en Éfeso. Y el Señor entonces le da un mensaje a la iglesia de Éfeso, pero que no es solamente para la iglesia de Éfeso, que es para toda la iglesia del Señor. ¿Por qué les da esa carta? ¿Por qué el Señor Jesucristo resucitado le manda esta carta a la iglesia de Éfeso? Porque algo estaba pasando en esa iglesia, algo estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Y entonces el mensaje de Jesucristo a la iglesia
iglesia de Éfeso, eso fue por ahí del año 95 más o menos después de Cristo, tiene mucho que decirnos a nosotros el día de hoy. Así que, como dice al final de cada una de esas 7 cartas, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o que el Espíritu dice a la iglesia. Así que ahora sí los invito para que vayamos a la Escritura y busquemos en el libro de Apocalipsis, y vamos a leer en el capítulo 2 de los versículos 1 al 7. Apocalipsis 2, 1 al 7 son además 7 versículos, así que los vamos a leer al mismo tiempo todos. Sí, les pido que cuando encuentren la cita en sus Biblias se pongan de pie, por favor. Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Leemos juntos. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias por esta palabra tuya. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ella en libertad, y te damos gracias sobre todo por tu presencia en medio de nosotros, porque sabemos, Señor, que no es la voz de un hombre pecador, de un hombre lleno de defectos, Señor, sino que es la voz tuya la que nos habla por medio de tu palabra. Así que, Señor, nos acercamos a esta palabra tuya con temor, con temblor, con reverencia, pero también con gozo, sabiendo que es tu Santo Espíritu el que nos habla. Yo te pido, por favor, que en esta tarde tú hables a cada uno de los corazones que estamos aquí presentes delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a reflexionar brevemente en las primeras líneas o en algunas líneas de esta pequeña carta, aunque yo me voy a centrar especialmente en los versículos 4 y 5 únicamente. Primeramente, esta es una carta. Lo que acabamos de leer ahorita son 7 versículos, pero es una carta. Y como todas las cartas, hay un destinatario de la carta y hay un remitente de la carta, ¿verdad? Yo sé que ya nadie manda cartas por correo, pero hace muchos años, déjenme decirles, que existía el correo y que algunos escribíamos cartas, y en los sobres yo me acuerdo que decía remitente y decía destinatario, ¿verdad? ¿Quién manda la carta y quién la recibe? ¿Quién es el destinatario de estas cartas? Bueno, los mensajes a las 7 iglesias es un mensaje para la iglesia universal de todos los tiempos. Ustedes recordarán que el número 7 en la Biblia tiene un significado especial, y generalmente el número 7 nos habla de totalidad, nos habla de algo completo. Así que entendemos que no es casualidad el que hayan sido 7 mensajes a 7 iglesias. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Este es un mensaje para toda la iglesia de todos los tiempos. Así que bueno, el destinatario para comenzar es la iglesia, pero en este caso específico de estas 7 cartas,
le escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Y quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? O en cada una de las otras iglesias, de Esmirna, de Tiatira, de todas las demás. ¿Quién es ese ángel? Bueno, tenemos que ir a la raíz de la palabra y ver que la palabra ángelos o angelos en griego no significa otra cosa más que dar buenas nuevas o dar noticias, dar buenas noticias. Por lo tanto, ese ángel al que le escribe no es el angelito de la guarda de cada iglesia, no es que cada iglesia tenga un ángel de la guarda, por favor. Le está escribiendo a quien da los mensajes en la iglesia, al pastor, al anciano, al líder. No es que los pastores seamos como ángeles, no, para nada en ese sentido, pero la palabra ángel significa mensajero, es el que da un mensaje. Por lo tanto, aquí le está escribiendo principalmente al que trae las nuevas, es decir, al mensajero. Por implicación se refiere al pastor o al líder de esa iglesia o al anciano de esa iglesia como responsable del rebaño que él tiene encomendado cuidar. Es decir, aunque la carta está dirigida a toda la congregación en la ciudad de Éfeso, de una manera especial está dirigida al líder de esa iglesia, al pastor de esa iglesia que Dios ha puesto ahí. Así que ese es el destinatario de la carta. ¿Quién es el remitente? ¿Quién la escribe? Bueno, el remitente se identifica a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Si ustedes van al texto que acabamos de leer, por favor ténganlo abierto, dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces comienza el mensaje. ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? ¿Quién es el que anda en medio de los candeleros de oro? Bueno, tendríamos que haber leído el capítulo 1, los últimos versículos del capítulo 1. Ustedes lo pueden hacer, Apocalipsis 1, del 13 al 18, y van a ver que hay toda una descripción ahí del Señor Jesucristo. Y una de las características que se habla de él es que tiene las 7 estrellas, y que dice que esas 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿A qué le suena que tengamos algo en el puño de nuestra mano derecha? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena esa figura? De que yo tenga algo en mi puño, y sobre todo en mi puño derecho. Poder, propiedad, cuidado. Esto es mío, por eso lo tengo en mi mano derecha. Bueno, entonces, ¿de qué está hablando ahí? Él es el que tiene a los líderes de la iglesia. Él es el que los tiene bajo su control, bajo su cuidado, bajo su autoridad, bajo su posesión incluso. Y luego los 7 candeleros de oro. A ver, ¿se acuerdan para qué sirven los candeleros? Para poner ahí las candelas, ¿verdad? O las velas, pero se llaman candeleros, y estos sirven para iluminar. Si ustedes leen en Apocalipsis capítulo 1, los últimos versículos, van a ver que esos candeleros son las iglesias. Son las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias han sido puestas para iluminar, y por eso. Y dice entonces, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, es decir, el que se mueve en medio de toda la iglesia, dice esto. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo resucitado. Entonces, el remitente de esta iglesia es Jesucristo. Y fíjense que en las 7 cartas a las 7 iglesias hay una estructura casi idéntica. Hay 6 puntos que se mencionan en las 7 cartas. El primer punto es que Jesús le escribe al ángel o pastor de la iglesia de que se trata, de la iglesia de Éfeso, de la de Esmirna, de la de Tiatira y de las otras, de todas las 7. El segundo punto que aparece en todas esas cartas es que Jesús es descrito en términos de algunos de los aspectos que aparecen en Apocalipsis capítulo 1. Toma diferentes para cada una de las iglesias. El tercero es que a todos les dice, yo conozco.
En otras palabras, yo te conozco, yo sé de ti. El cuarto punto que aparece en todas es que en todas hay un pero. Hay un pero. Después de decir yo conozco y de descubrir las cualidades de esa iglesia, por cierto, excepto la iglesia de la Odisea, ahí no hay ninguna cualidad que le describa, aparentemente no tenían mucho que resaltar esa iglesia, pero después de decir ese yo conozco, hay un pero que describe las fallas de esa iglesia, excepto Esmirna y Filadelfia. Por aquí no muy lejos hay una iglesia que se llama Filadelfia, y seguro conocemos alguna iglesia que se llama Esmirna. Seguro no van a encontrar ninguna que se llame la Odisea. Nadie le quiere poner así a la iglesia. Pero bueno, en el caso de Esmirna y de Filadelfia, aparentemente no hay ningún pero que les dé el Señor, pero en todas las demás existe eso. El quinto elemento que tienen todas las 7 cartas es que hay el que tiene oído, oiga. Es decir, no solo el ángel, no solo el líder, no solo el que está al frente de la iglesia, sino todos los que oyen, dice, oigan. Y el sexto elemento es que hay siempre una esperanza para cada una de esas iglesias. Hay un al que venciere, y después viene una promesa. Bueno, el mensaje a Éfeso tiene diferentes partes que abordar. Yo no las voy a abordar todas ellas son ricas en contenido teológico y en aplicaciones, pero como les decía, me voy a referir básicamente a los versículos 4 y 5, pero es una carta en donde Jesús le hace una recomendación a esta iglesia que, a pesar de su arduo trabajo, a pesar de su paciencia, a pesar de no dejarse engañar por los falsos apóstoles o por los falsos profetas, a pesar de su sufrimiento, paciencia y amor al nombre de Jesús, a pesar de no haber desmayado, tiene un pero, algo en contra. Ha dejado su primer amor. Dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando uno lee los versículos 2 y 3, donde dice yo conozco todas tus obras y tu arduo trabajo, y que te has opuesto a los falsos apóstoles y los has llamado mentirosos, y que has trabajado por amor de mi nombre y que no has desmayado, uno dice, wow, yo quisiera haber estado allí en la iglesia de Éfeso. Pero cuando llegas al versículo 4 y al 5, ya no te dan tantas ganas de ser miembro de Éfeso. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay 3 recomendaciones generales para esta iglesia que vienen en el versículo 5 y que hoy nada más vamos a ver 2 de ellas. La tercera la vamos a dejar para el próximo domingo. La primera de ellas dice el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído. Yo les voy a pedir que el día de hoy, hermanos, a lo mejor, yo sé que termina el mensaje y la mayor parte ya no se vuelve a acordar uno del mensaje. Yo quisiera pedirles que hoy por lo menos nos lleváramos 2 palabras de memoria, y una de ellas es la palabra recuerda. Esa es la primera. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído. En otras traducciones, en otras versiones de la Biblia, esta expresión se traduce también como date cuenta o ponte a pensar. Date cuenta, reflexiona, ponte a pensar. Y miren, el problema que tenía la iglesia de Éfeso no era un problema de pérdida de memoria. No es que les hubiera dado Alzheimer a todos o que hubieran caído en amnesia a todos. No era una pérdida de memoria. Lo que ellos habían tenido era una pérdida de discernimiento entre lo que es importante para el Señor y lo que no es tan importante para ellos. Lo que le ocurrió a la iglesia de Éfeso, por lo que voy a decir un poquito más adelante, donde lo podemos deducir, no ha sido algo repentino, ha sido algo lento, como el proceso de erosión de algo, como el proceso de oxidación de algo. Es algo lento. Los cambios repentinos son notorios tanto en la naturaleza como en nosotros mismos. Si cualquiera de nosotros
ganara 10 kilos de peso o perdiera 10 kilos en 3 días, estoy seguro que saldríamos corriendo al doctor, ¿verdad? Para ver qué nos pasa. Imagínense que en 3 días aumente yo 10 kilos de peso, o al contrario, que en 3 días baje yo 10 kilos de peso. Lo vamos a notar enseguida y lo va a notar todo el mundo. Pero ¿qué tal si esos 10 kilos los gano o los pierdo en 2 años? Probablemente nadie se dé cuenta. Es más, principalmente yo, lo más seguro es que no me dé cuenta, porque es algo que va ocurriendo poco a poco. La erosión, hermanos, es un proceso que ocurre en las montañas, en las costas, en la naturaleza, pero que nadie lo nota, porque ocurre muy lentamente. De repente escuchamos a algunos ambientalistas que nos dicen que los grandes glaciares, esos grandes bloques de hielo que hay en los polos, en el polo norte y en el polo sur, se están deshaciendo. Y nadie se da cuenta, porque está ocurriendo muy poco a poco. Hasta que alguien saca por ahí una fotografía de 1940 y dice, miren de qué tamaño estaba el glaciar en 1940 y cómo está hoy en el 2024. Y decimos, sí es cierto, se están desapareciendo esos glaciares. Pero nadie se da cuenta porque es un proceso lento. Hermanos, el declive espiritual en la vida de un creyente y en la vida de una iglesia es como ese proceso de erosión. Se da poco a poco. Les puedo asegurar que ninguna de las 3.500 iglesias que cerraron sus puertas en Estados Unidos el año pasado fueron cerradas de un domingo para otro, ni de un día para otro. Fue un proceso que les llevó años de declive, hasta que llega un momento en que alguien dice, no tiene caso mantener esto más, ¿para qué estamos pagando la luz y para qué estamos pagando la limpieza y todo lo demás? Cerremos y vendamos el edificio y haremos alguna otra cosa con el edificio. Ha sido un proceso lento. Ninguno de esos templos que en Europa se están convirtiendo ahora en museos y en hoteles, lo hicieron de un año para el otro. Fue a lo largo de años. El declive espiritual en Europa y en los Estados Unidos, el abandono de las escrituras, la adopción de doctrinas ajenas a la fe ortodoxa, comenzó en el siglo XIX, con un movimiento que se llama liberalismo teológico. Y ese movimiento, ese declive que empezó en el siglo XIX, apenas lo estamos viendo en el siglo XXI en toda su crudeza, en toda su magnitud, en toda la crisis que esto representa. Muchos cristianos, hablando ya de cristianos en lo particular y no tanto de iglesias, muchos cristianos que tenían una fe firme y que terminan en el mundo viviendo como cualquier persona que no conoce de Jesucristo, se van deslizando poco a poco. Van tolerando un poquito más el pecado. Cada día un poco más, cada semana un poco más, cada mes un poco más, hasta que el pecado deja de molestar, hasta que ya nos molesta pecar. Y es más, le dejamos de llamar pecado al pecado. Y entonces le podemos llamar mente abierta, ¿verdad? O amplio criterio, open mind, dirían los americanos. E incluso muchas veces lo disfrazamos con términos religiosos y decimos, es que yo no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia, y estoy viviendo bajo la gracia, y lo disfrazamos de eso, ¿verdad? Y entonces por eso yo no tengo problemas si de vez en cuando se me pasan las copas, yo no tengo problema con ponerme tatuajes en el cuerpo, yo no tengo problema en ir a un antro de vez en cuando, yo no tengo problema en ir a bailar un poquito de salsa en el festival de salsa aquí en Veracruz. No, yo vivo bajo la gracia, no vivo bajo la ley. Y hermanos, ese proceso de erosión, ese proceso de declive espiritual es algo que como erosión se va dando lentamente, día tras día. Algo así le ocurrió a la iglesia de Éfeso. Algo así le estaba ocurriendo a esta iglesia. Por eso el Señor es que le dice, detente, a ver, párate, voltea hacia atrás, fíjate a dónde estabas hace un año o hace 10 años y dónde estás ahora.
Es cuando Jesús le dice, recuerda de dónde has caído. Es como que el Señor le está diciendo, por favor, párate tantito, haz un alto, detente un momento, voltea hacia atrás y fíjate dónde estabas hace algún tiempo y fíjate a dónde estás ahora. Todos necesitamos, hermanos, hacer un alto en el camino y evaluar cómo estamos hoy y cómo estábamos a lo mejor hace algún tiempo. Cómo estábamos cuando vivíamos nuestro primer amor en Jesucristo. Yo creo que todos nos acordamos de cuando alguien nos habló de Jesús, cuando empezamos a ir a la iglesia, cuando un día hicimos una oración y le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y queríamos saber más del Señor Jesucristo, y si nos decían que había una velada de oración, éramos los primeros que estábamos ahí presentes. Yo estoy en la velada de oración. Y si decían a alguien, vamos a ayunar este viernes, éramos los primeros que decíamos, yo quiero ayunar. Y empezábamos a aprendernos más coritos y más himnos y más canciones, y empezábamos a sustituir todo eso por lo que antes cantábamos, y estábamos ardiendo en nuestro primer amor. Bueno, tal vez eso es lo que había perdido la iglesia de Éfeso. O bien podríamos pensar cómo planeábamos estar hace 10 años en nuestra vida espiritual y cómo estamos hoy. Hermanos, amados, todos, comenzando por el que está hablando, todos necesitamos recordar de dónde hemos caído. Necesitamos recordar cómo estábamos en nuestros mejores tiempos como cristianos. Cuando decimos, wow, en aquel tiempo yo de veras, como estaba yo esperando que fuera domingo, porque ya quería yo ir a la iglesia. Y se terminaba el culto y yo no me quería ir. Yo era de los últimos que me iba. Y disfrutaba yo la compañía de todos mis hermanos, y disfrutaba yo el estar ahí. Todos necesitamos recordar. Esta palabra de Dios no es solamente para la iglesia de Éfeso de hace más de 2000 años o hace alrededor de 2000 años. Es para nosotros. Es para la iglesia de hoy. Hoy el Señor nos sigue diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Solamente esa palabra yo quisiera que ustedes se llevaran hoy. Recuerda. Y la siguiente palabra que yo quisiera que nos lleváramos hoy todos en nuestra mente y en nuestro corazón es la siguiente que el Señor Jesucristo dice ahí mismo en el versículo 5. Arrepiente. Si ustedes se llevan esas dos palabras, yo le doy gracias al Señor, porque entonces el mensaje sirvió. Si ustedes se puedan acordar, recuerda y arrepiente. ¿De qué tenía que arrepentirse los efesios? ¿De qué tenía que arrepentirse la iglesia de Éfeso? Déjenme decírselos sencillamente: de su declive espiritual y de su pérdida de amor. De eso tenían que arrepentirse. Unos 50 años antes de que fuera entregado el Apocalipsis o la revelación a Juan en Patmos, o unos 50 años antes, recuerden que sucedió en el año 95, váyanse 50 años atrás, más o menos el año 45, año 50, alguna cosa así. El apóstol Pablo le había escrito otra carta a esa misma iglesia, a la iglesia de Éfeso. ¿Quieren que por favor en su Biblia rápidamente a Efesios capítulo 1 y leer junto conmigo los versículos 15 y 16? Solamente para ir entendiendo por qué el Señor Jesucristo le dice a esa misma iglesia ahora: arrepiéntete. Efesios 1, 15 y 16. Lo voy a leer yo, síganme por favor con su vista en sus Biblias. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren, esos dos versículos nos retratan de cuerpo completo a la iglesia de Éfeso, que Pablo había fundado, y a la que le estaba escribiendo por ahí del año 50, más o menos. Les dice: por esta causa yo, habiendo oído, número 1, de vuestra fe en Jesús, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, es decir, para con todos los hermanos, con todas las personas,
no dejo de darle gracias a Dios por ustedes. No dejo de alabar a Dios por ustedes. Es decir, había ahí en Éfeso una iglesia viva, una iglesia vibrante, una iglesia que estaba trabajando, una iglesia que creía, pero sobre todo una iglesia que amaba. Probablemente esa primera generación de cristianos a la que Pablo conoció, probablemente había pasado. Y la siguiente generación no tomó la posta como debería de ser. Todos saben lo que es una posta, ¿verdad? Bueno, todos han visto en las Olimpiadas las carreras de obstáculos. Carreras de obstáculos, no, carreras de relevos. ¿Sí? Donde va un corredor y lleva algo así como un palito en la mano, a eso le llaman posta. Y corre determinada distancia y luego el otro corredor ya lo está esperando y agarra entonces la posta y sale corriendo, y eso lo hacen varias veces en el transcurso de la carrera. Esa es una posta. En las iglesias tenemos también una carrera de relevos. En las iglesias tenemos que pasarle la posta a las nuevas generaciones. Tenemos que pasarle la posta a los nuevos creyentes. Y esos nuevos creyentes tienen que agarrarle, tienen que salir corriendo también para seguir corriendo la carrera. Probablemente en Éfeso no había pasado eso. Probablemente esa primera generación a la que le escribió Pablo no era la misma generación a la que ahora el Señor Jesucristo, por medio de Juan, le estaba escribiendo. Probablemente siguieron trabajando arduamente, pero sin la fe y sin el amor como debería de haberlo hecho, sin la fe y el amor que habían tenido en un principio. A ver, pero entonces a lo mejor se preguntarán ustedes, ¿es la falta de amor un pecado? ¿Es la falta de amor un pecado? ¿Hay un pecado que se llame falta de amor? Bueno, es fácil de responderlo, es fácil de que la Escritura nos lo responda. ¿Cuál es el primero y más importante de todos los mandamientos? Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, y el segundo es semejante a eso: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, hermanos, es un mandamiento. Por lo tanto, dejar de amar y dejar el amor sí es un pecado. Y ese era el pecado principalmente del que tenía que arrepentirse la iglesia de Éfeso. Hermanos, tanto en la naturaleza como en el corazón de los seres humanos, el vacío no existe. Déjenme repetirles esto. Tanto en la naturaleza como en el corazón, el vacío es algo aborrecible. La naturaleza aborrece el vacío. Si ustedes tienen un envase que ha sido cerrado y sellado al alto vacío, y ustedes le dan vuelta a la tapa, hasta truena, ¿verdad? Hasta hace poco. ¿Por qué? Porque inmediatamente el aire es jalado. Estaba al vacío, y en cuanto le damos tantito chance, ¡pum!, el aire es jalado. Hermanos, cuando en nuestro corazón no hay amor, cuando en nuestro corazón se fue el primer amor que el Señor había puesto, ese vacío es llenado por otras cosas: autocomplacencia, autosatisfacción, egoísmo, rencor, habladurías, chismes, ver qué está haciendo el otro hermano que ya no me gustó que hiciera. El corazón es llenado de eso inmediatamente, porque ese vacío es llenado por otras cosas. ¿Y de qué cosas se va a llenar? Pues de lo que estamos rodeados, de lo que el mundo nos da, de lo que el mundo nos ofrece. Va a ser llenado inmediatamente. No pienses, hermano, que el arrepentimiento es solamente para los inconversos. No pienses que solamente que no es para quienes somos creyentes en Jesucristo. Nosotros seguimos siendo pecadores y por lo tanto necesitamos arrepentirnos cada vez que nos damos cuenta de nuestro pecado, o cada vez que el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de nuestro pecado. Y yo quisiera que nos preguntáramos hoy, ¿de qué tenemos que arrepentirnos hoy? ¿De qué tenemos que arrepentirnos el día de hoy? Quizá más importante, ¿de qué tenemos que arrepentirnos como iglesia? No solamente como individuos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos como iglesia? Falta de amor entre
nosotros. A lo mejor egoísmo, resentimientos, chismes, murmuraciones, pereza, negligencia, falta de misericordia hacia los demás. Quizá sea tiempo para nosotros de hacer un alto en el camino, volver hacia atrás para ver qué teníamos y ya no tenemos y arrepentirnos. Tal vez. Hay una tercera palabra que sigue después en el mismo versículo 5, que sería regresa. La tercera recomendación que el Señor Jesucristo hace a los hermanos de Éfeso es: y haz las primeras cosas. Arrepiéntete y haz las primeras cosas. Es decir, regresa a las primeras obras. ¿A qué se refiere el Señor con este haz las primeras obras? Bueno, ese punto primeramente Dios lo abordaremos el próximo domingo. Por ahora, yo quisiera que aplicáramos esta parte del mensaje a la iglesia de Éfeso como si fuera un mensaje para la iglesia Fuente de Vida. Yo quisiera que lo aplicáramos así. Esta parte nada más que hemos comentado hoy. Que no pensemos en que es la carta a Éfeso, que pensemos que es la carta del Señor Jesucristo a Fuente de Vida. Detengámonos un poco hoy, 28 de abril del año 2024. Hagamos un alto, hagamos una pausa en el camino y tratemos de oír al Cristo resucitado diciéndonos a nosotros: recuerda por tanto de dónde has caído. Quizás ustedes me vayan a decir: hermano, yo no he caído, he sido un cristiano fiel todo este tiempo que tengo de estar caminando con el Señor. Bueno, permítame decirte, amado hermano, que en la vida espiritual no hay puntos muertos, no hay punto neutro. En la vida espiritual o estás subiendo o estás bajando. Sí, no hay un punto en el que yo me estaciono. Empecé a crecer espiritualmente, pero me estanqué. No, eso no se da en la vida espiritual. En el momento que tú dices, me estanqué en mi vida espiritual, no es que te estancaste, es que vas para abajo, es que vas en declive. Entonces, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes podrán decirme: hermano, yo me esfuerzo, yo sí camino con el Señor, pero yo te diría: hermano, ¿estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Estás mejor hoy en tu relación con Dios que hace un año o que hace 2 años? ¿O dices: no, estoy tablas, estoy igual? O a lo mejor tendrás que decir: no, la verdad es que he dejado también mi primer amor, he dejado de hacer cosas que yo debería de estar haciendo. Si tu vida espiritual, si tu intimidad con Dios, si tu vida devocional, amado hermano, y te lo digo con todo el amor del Señor, si tu vida espiritual no está subiendo, entonces está cayendo. Te lo puedo asegurar. Es por eso que el Señor le dice esto a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que había sido viva, que había sido vibrante, que déjenme decirles, habían 3 grandes puntos epicéntricos, dicen, 3 grandes puntos de predicación del Evangelio en el siglo I: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. Esos 3. De ahí partió todo el Evangelio para todo lugar. Éfeso era uno de esos lugares, 50 años antes de que el Apocalipsis se estuviera escribiendo. Hermanos, nosotros somos una iglesia joven. Este proyecto de iglesia tiene 7 años. No tenemos 70 años. Quizá la erosión no haya empezado, pero más vale que nos aseguremos de eso. Más vale que estemos seguros de que la erosión no ha comenzado y no nos dimos cuenta. Más vale que nos demos cuenta si no el declive espiritual comenzó y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ni siquiera lo hemos notado. El propósito de Dios, amados hermanos, es que seamos luz y sal en esta parte de la ciudad. No en todo el mundo. No podemos ir a alumbrar a la India, no podemos ir a alumbrar a China, no podemos ir a ver qué está pasando en Ecuador, donde también hay iglesias que están cerrando y que están sufriendo, o en Haití. Es más,
Ni siquiera podemos ir a toda la ciudad de Jalapa. El Señor nos puso para hacer luz en esta parte de la ciudad. Ese es el propósito de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué tanto lo estamos haciendo? En estos 7 años, nuestra luz va alumbrando cada vez más, o está estancada, o está en el mismo lugar que hace 7 años. Somos más sal en esta parte de la ciudad, aquí en el Porvenir, en el Renacimiento, en Mesa de Guayabo, Víctimas del 6 de septiembre, Manantiales, ¿cómo se llama allá donde viven ustedes, hermano? Ampliación Renacimiento, no sé, en toda esta zona de la ciudad hay más luz porque esta iglesia está aquí, pero la oscuridad sigue más o menos igual. Hay más sal, somos más sal, o la sal se ha diluido un poquito y no está salando tanto la tierra. Quizás, y solo quizás, nos hemos diluido en la autocomplacencia y en la preocupación por nosotros mismos, en lugar de la preocupación por los que aún viven en oscuridad, por los que aún viven sin Cristo. Quizás necesitamos también tener oído para oír hoy a Jesús decir: y arrepiéntete, y arrepiéntete. Ustedes me van a decir, a lo mejor, permítame, pastor, yo me arrepentí hace como 20 años, yo me arrepentí hace como 10 años o hace un año, ya me convertí, ya soy convertido, nací de nuevo, soy nueva criatura en Cristo, desde hace muchos años. Me dice que me arrepienta. Hermanos, esta carta en el Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7, el Señor Jesucristo no se la estaba enviando a incrédulos, no se la estaba enviando a los paganos de Éfeso, no se la estaba enviando a los romanos que adoraban todavía a Júpiter, no, se la estaba enviando a una iglesia formada por creyentes, formada por cristianos, y a ellos es que les dice: arrepiéntete. El apóstol Pablo le había escrito a esa misma iglesia: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por nosotros. Eso decía Pablo unas décadas antes, pero el Señor Jesucristo en el año 95 a esa misma iglesia le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. No hablaré mucho hoy del significado teológico del arrepentimiento, que por cierto hoy en la mañana pudimos comentar un poquito de eso. Solamente recordaré que todos los días necesitamos arrepentirnos, porque todos los días desobedecemos a Dios y desobedecemos su ley de amor. Hagamos por favor esta pausa y pensemos por un momento: ¿de qué tengo que arrepentirme? La palabra en griego que se traduce aquí como arrepiéntete es metaneo, que literalmente quiere decir reconsidera, o cambia tu manera de pensar, o cambia tu mente. En otras palabras, vuélvete, cambia de dirección de donde estás. Y eso el Señor Jesús se lo está diciendo a una iglesia cristiana. Si hay algo de qué arrepentirse y de qué pedirle perdón a Dios, hermano, no lo dudes más. Hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para recordar y es el día para arrepentirnos también de lo que tengamos que arrepentirnos. Fíjense que en nuestros cultos cristianos evangélicos, pocas veces, muy pocas veces, damos espacio al silencio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero generalmente empezamos con el preludio, continuamos con la oración, seguimos con la lectura bíblica, seguimos con los cantos, alabamos, cantamos, predicamos, luego volvemos a cantar y luego nos despedimos. Muy pocas veces le damos espacio al silencio. Yo a veces me he preguntado si no será porque es en medio del silencio
cuando comenzamos a oír a lo mejor la voz de Dios hablándonos y a lo mejor no tenemos tantas ganas de escuchar esa voz hablando en nuestro interior. El día de hoy yo les quisiera pedir un favor, hermanos. Antes de orar, como siempre lo hago cuando terminamos el mensaje, voy a guardar silencio. Voy a quedar en silencio y les voy a pedir a cada uno de ustedes que inclinen su rostro, que cierren sus ojos y que oren en silencio al Señor. Pregúntenle al Señor: Señor, ¿de qué tengo que acordarme? ¿Qué tengo que recordar el día de hoy? Por favor, trae a mi mente cómo estaba yo hace un año, hace 2, hace 10, qué sé yo, cuando te conocí, cómo estaba yo viviendo mi primer amor. Por favor, ayúdame a recordar eso. Y Señor, trae a mi mente si tengo algo de qué arrepentirme. Y si el Señor trae a tu mente algo de lo que tienes que arrepentirte, hermano, pídele perdón, te arrepientes. Créanme que para yo poder venir a predicar este mensaje, especialmente, yo lo tuve que hacer primero. Yo no quiero venir aquí a decirles nada o hablarles de nada que yo no esté viviendo, porque entonces no es real. Yo ya lo tuve que hacer. Y saben que el Señor sí trajo muchas cosas a mi mente, sí trajo muchas cosas a mi corazón, sí trajo muchas cosas por las que tuve que decirle: perdóname, perdóname. A lo mejor no había dado cuenta de esto en mi vida. Yo voy a quedar callado, hermanos, y al final voy a orar para terminar el mensaje. Pero por favor, cada uno ore al Señor en silencio en su lugar. Amado Dios y Padre eterno, aquí estamos nuevamente delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú escuchas nuestro corazón, que tú escuchas nuestro pensamiento más alto que si lo estuviéramos gritando en voz alta. Sabemos, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros. Dice tu palabra, como leímos hace un momento, que tú eres el que se mueve en medio de esos candeleros de oro. Que tú eres, Señor, quien tiene en su diestra esas estrellas, Señor. Que tú eres quien está al control de tu iglesia. Y tú estás aquí también en medio de nosotros, moviéndote en este momento por medio de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias por eso, Señor. Queremos pedirte una vez más, Padre, perdónanos. Trae por favor a nuestra mente, trae a nuestro corazón aquellas cosas por las cuales debemos arrepentirnos y por las cuales necesitamos pedirte perdón. En este momento, Señor, yo solamente quisiera decirte que nos perdones, porque no hemos podido, no hemos sabido o no hemos querido ser la luz que deberíamos de ser en esta parte de la ciudad. Perdónanos porque no hemos sido tampoco la sal que deberíamos de haber sido en este lugar donde tú nos has puesto. Señor, que sea tiempo todavía, que sea tiempo para que nosotros podamos hacer un alto, recordar, arrepentirnos y preguntarte, Señor, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que caminar. Que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, que sea tu Santo Espíritu el que nos muestre. Te lo pedimos, Señor, no como quien exige, no como quien pide algo que merece. Te lo pedimos, Señor, en arrepentimiento, en humildad, Señor, en humillación delante de ti, pero también en esperanza de que tú nos estás escuchando y que tú estás contestando en este mismo momento. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga.